Muy buenas tardes a toda la comunidad sanfernandina. Soy el doctor Juan Pablo Murillo y en esta edición de San Fernando Informa tengo el privilegio de presentar al doctor Daniel Rojas, que es un joven egresado de nuestra casa de estudios, quien ha tenido la feliz iniciativa de publicar un libro que ha tenido un enorme éxito, que ha sido editado por el Instituto de Estudios Peruanos, que se llama Diario de un Interno, y que ha generado toda una corriente de opinión y debate en torno al internado de medicina en el país. En ese sentido, quisiera dar la bienvenida a Daniel, agradecerle por su tiempo y en principio hacerle una primera pregunta. ¿Cómo es que tuviste la idea de escribir el libro y cómo sentiste que fue todo este proceso de construcción literaria de esta obra, que además es una obra tan compleja, tan polisémica? Primero, muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a la Facultad de Medicina por esta oportunidad. Y bien, respecto a tu pregunta, pues debo mencionarte que cuando estaba en la facultad, en pregrado, yo veía que la atención en los servicios de salud era precaria. Me llamaba mucho la atención eso, que por una parte en las clases nos enseñaban cómo debían ser las cosas y cómo debía ser el trato al paciente, cómo debía ser la atención clínica de los pacientes, pero en los hospitales sucedía una situación muy distinta y eso me llamaba la atención. Y también, por otra parte, también me preguntaba realmente si la calidad con que se brindaba la atención hacia las personas era la adecuada, porque en sí la situación era bastante deficiente, la forma como se brindaba atención era muy deficiente. Entonces, quería investigar acerca de ello, pero el problema estaba en que los métodos cuantitativos, hacer una encuesta en ese aspecto me parecía un método deficiente como para poder tratar de abarcar esa realidad. Entonces, para eso también debo comentar que un tiempo estuve como alumno libre en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos y ahí me di cuenta que hay otros métodos alternativos, como son los métodos cualitativos, y entre ellos la etnografía. Entonces, me acerqué a algunos antropólogos, conversé con ellos y me dijeron, sí, o sea, una forma que podría ser importante sería a través de una etnografía. Pero yo no soy antropólogo, entonces ahí tuve la fortuna de encontrarme con Susana Ramírezita, ella es una antropóloga española, y ella me dijo, es cierto, tú no eres antropólogo, pero una forma como tú puedes registrar todo esto es a través de un diario. Entonces, allí fue como nació la idea, o sea, ahí fue cuando dije, ya, muy bien, entonces yo no voy a hacer etnografía, pero por lo menos voy a hacer un diario donde pueda registrar todo ello. El proceso del diario fue un proceso muy interesante porque en sí en los primeros días tenía que tratar de lidiar con la carga emocional que implicaba el internado. O sea, los primeros días fueron bastante fuertes. De pronto estar sin experiencia alguna, en una sala de quirófanos, en una sala de operaciones, o viendo pacientes que estaban muriendo allí, frente a una situación que es bastante precaria, era muy fuerte. Entonces, y también sin contar los eventos de violencia o también de autoritarismo que había en muchos casos. Entonces, la experiencia fue fuerte y me costaba escribirlo, pero en ese momento trataba de escribir alguna que otra cosa. Más se da el periodo en el mes de julio o junio, donde tenía un poco más de tiempo, y ahí aprovechaba mis horarios libres para escribir todo lo que podía. Entonces sí fue una experiencia interesante. El diario me ayudó mucho también a reflexionar acerca de lo que venía sucediendo, porque una cosa es registrar y también lo que sigue es la reflexión al respecto. Entonces fue un buen periodo, fue interesante, pero también fue importante, ¿no? Qué bueno, interesante experiencia realmente. Bueno, ahora eres un médico más que ha inscrito su nombre. Espero que continúes en el ámbito de la antropología médica. Y dime, ¿y qué tipo de comentarios has recibido? He visto algunas discusiones un poco con alguna pasión en las redes, ¿no? He visto que muchos alumnos han dado comentarios. Han habido algunas presentaciones donde, cosa curiosa, también he visto muchos jóvenes. ¿Qué lectura o qué acogida crees que tiene la obra en distintos públicos, en los distintos públicos que tú has identificado? Sobre todo he visto el impacto de esta obra en los estudiantes y también en médicos. Me llama la atención que haya muchos estudiantes que se hayan sentido identificados con esto, y también hay un punto que quería mencionarte. Por ejemplo, cuando yo estaba en pregrado también, cuando uno preguntaba ¿y cómo es el internado?, muy pocas personas nos decían. Siempre los internos decían tienes que vivirlo para saberlo. O sea, y quedaba un aire de enigma frente al internado. ¿Qué será el internado? Uno siempre se preguntaba, quería saber cómo es. Y no nos daban mayor respuesta a los internos. O uno que otro te daba una respuesta un poco vaga, pero siempre era un enigma.
Entonces también creo que lo que aporta el libro es mostrarte cómo es, o sea, al menos desde mi perspectiva. Entonces, creo que así como yo cuando estaba en pregrado, muchos estudiantes me se preguntan ¿cómo será el internado? Entonces ahí ya tienen una respuesta. Entonces en ese aspecto muchos estudiantes los he visto entusiasmados, interesados en el libro. También me han hecho muy buenos comentarios. Muchos se han quedado bastante impactados con lo que han leído, no esperaban ver ese tipo de textos. Otros se han quedado conmovidos. Un amigo me dijo que había escenas que le hacían llorar incluso. Entonces en ese aspecto hay un impacto de parte de los estudiantes. Pero también hay un impacto político, porque por ejemplo he visto que hay muchos estudiantes que ya quieren comenzar a discutir más este tema, que cuestionan cómo se lleva a cabo el internado y que es importante esto también, porque en ese aspecto es lo que ellos van a hacer en su futuro, la forma como ellos van a ser formados y también la forma como ellos van a salir hacia los hospitales. De hecho hay temas que quieren discutir, por ejemplo los salarios, quieren discutir los horarios, quieren discutir el trato. Entonces me reconforta y me alegra saber que este libro también es un aporte para que los estudiantes tomen estos temas y lo comiencen a debatir y discutir y buscar algunas mejoras. Qué bueno, realmente es un privilegio para un investigador sentir que uno ha tocado una vena sensible del mundo social. Y yo creo que para la universidad esta situación es bastante oportuna para comenzar a tomar acciones de mejora. Una de las cosas que uno siente cuando lee esta obra es su carácter polisémico, es decir, uno puede analizarlo emotivamente, uno puede analizarlo desde una lógica de la construcción del discurso, de la construcción de la identidad, desde un relato de descripción, digamos, de un escenario de trabajo médico en contextos altamente precarizados. En realidad es una obra muy rica que da para muchas entradas. Yo me imagino además que eso te habrá asombrado un poco, porque dudo mucho que en plena tensión entre el trabajo y la creación hayas podido pensar una cosa tan poliédrica. Sí, no me lo esperaba. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando terminé el diario, es cómo se reflejaba también mi transformación, por ejemplo. O sea, eso no me lo esperaba. Uno cuando escribe en el día a día es como que es lo que registro y también cómo me siento. Cómo lo registro y cómo me siento. Como que esto veo en el hospital, los doctores se mueven así, los estudiantes se mueven así, los pacientes se encuentran así. Muy bien, uno lo escribe, pero también reflejaba cómo me sentía en esos momentos. Cuando termino el diario veo cómo ha sido también mi transformación y ese aspecto, por ejemplo, no me lo esperaba y eso me quedé muy sorprendido también con eso. O sea, cómo ha sido mi primer día de internado y cómo veía el mundo de los médicos, el mundo hospitalario en general, a los pacientes y cómo terminé y también cómo terminaron mis compañeros. Entonces, sinceramente no me lo esperaba. Entonces trataba de ser fiel a algo, ¿no? Que era tratar de escribir lo que podía escribir en ese momento, ¿no? Entonces, y también trataba que lo que pensara no sea solamente una especie de monólogo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo sienta y muy bien, pero de repente una cosa es lo que yo siento y eso no necesariamente refleja la realidad. Entonces lo que yo buscaba era preguntarle a mis compañeros ¿y tú cómo te sientes? ¿O cómo te encuentras? ¿O cómo ves la situación? De tal manera que pueda tener al menos una prueba de que lo mío no era solamente un monólogo, sino que era una tendencia. Y tal cual, cuando preguntaba a mis compañeros, o sea, estaban igual de cansados que yo en ese periodo al final del internado. O sea, yo también trataba de preguntar a algún médico, un médico residente, ¿cómo se encuentra usted o cómo está usted? ¿No? Entonces con eso también veía otros ángulos, ¿no? Y también a veces conversaba con pacientes, o sea, trataba de buscar varias voces de tal manera que pudiera tener también un panorama un poco más amplio, ¿no? Pero sí, no me esperaba que llegara tanto. Interesante. Y dime, después de todo este recorrido que ya he tenido, porque los libros también tienen vida propia. Tienen vida propia. ¿Qué problemas de investigación crees o qué elementos consideras que a la luz de toda esta discusión que ha generado el libro debería hacer otros investigadores, incluso la universidad, si es que desea profundizar su conocimiento en ese tema, si es que desea realmente iniciar algunos procesos transformativos del internado en medicina? ¿Qué nos plantea, sobre todo de cara a los jóvenes estudiantes y a los docentes que ven este boletín y que también se encuentran muy motivados y con muchas ganas y con muchas preguntas que les deja esta obra? Claro, tenemos que hacer una diferencia importante, creo yo, porque
Cuando nosotros nos formaban en investigación, nos formaban dentro de las áreas epidemiológicas, que son muy importantes y trascendentales, pero también hay que hacer diferencias. Por ejemplo, o sea, nos habían formado de tal manera que se vea que el germen causaba una enfermedad. O sea, esos principios de causalidad. Y está bien, es importante. Pero algo que llegué a observar durante mi periodo de internado es que hay muchas más cosas que están alrededor de esas causas. ¿A qué quiero llegar? Una cosa que está en el diario y que cuestiono y que también que siempre me pregunto es si realmente los hospitales dan una buena atención a los pacientes y si que realmente los hospitales pueden resolver los problemas de salud de las personas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hubo una vez que llegó un paciente que tenía un dolor abdominal y hasta ese momento se veía bien, y en ese momento llegaba la emergencia y había otro paciente que estaba mucho peor. Entonces yo le preguntaba, ¿usted cómo se encuentra en ese momento? ¿No? Sí, puedo aguantar todavía, porque había un paciente que estaba mucho peor. Entonces esa guardia fue una guardia terrible, estábamos trabajando todo el tiempo, no descansamos en ningún segundo. Pasaron 4 o 5 horas y el paciente tuvo una hematuria, tuvo un cuadro tórpido. Entonces allí me puse a pensar, ¿no? O sea, en realidad aquí el paciente llegó a tiempo, el paciente se encontraba todavía bien en esos momentos, pero cuando llegó a ser atendido ya estaba muy mal. O sea, el pronóstico no dependió de una bacteria, el pronóstico no dependió tampoco de lo tarde que haya llegado el paciente, ni de lo lejos que haya sido. Y el pronóstico dependió del hospital. Entonces, o de la atención que viene del hospital. Entonces, lo que yo invito a que los investigadores comiencen a observar con más detenimiento y también con más atención es cómo se brinda la atención en los hospitales y realmente si los hospitales brindan una atención que pueda resolver los problemas de salud de las personas. Eso es el cuestionamiento grande que me he llegado a hacer durante el periodo de internado. O sea, si realmente los hospitales resuelven los problemas. Esa es una cosa importante que sí he tenido como observación. Claro, porque una de las preguntas que te deja cuando lees el libro es ¿qué parte de la carga de mortalidad realmente es producida por nuestros propios hospitales? Exacto. ¿No? A propósito de eso, también hay que señalar que hubo una investigación en Estados Unidos donde se estima que el error médico es la tercera causa de muerte en ese país. Ahora, calcular la muerte por error médico también es muy complicado, porque para muchos, como saben, el CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades, y en esa clasificación no hay la categoría de error médico. Entonces, ¿cómo medir el error médico si no hay forma de medirlo? Entonces se basa en estimaciones. Pero a pesar de todo eso, se hizo la estimación que en Estados Unidos es la tercera causa de muerte. Entonces, ¿cómo estamos en el Perú? O sea, es la gran pregunta. Otro punto que también es importante es cómo se forman los estudiantes de medicina. Por ejemplo, hay un artículo publicado por Mesones Holguín donde mencionaba que aproximadamente el 56% de los internos de medicina había desaprobado el ENAM en el año 2006, si es que no me equivoco. Entonces, también, o sea, más de la mitad de estudiantes habían desaprobado el examen, que es un indicador, no es el mejor indicador, pero por lo menos es un indicador de la calidad de las destrezas de los estudiantes de medicina. Entonces, si más de la mitad de los estudiantes habían desaprobado en ese año, ¿de qué tipo de estudiantes estamos hablando o qué tipo de médicos estamos hablando que están atendiendo en esos momentos en el país? Y también debo mencionar que hay otros temas, por ejemplo, de género también. O sea, el asunto de acoso sexual, el asunto de violencia de género también es muy visible en los hospitales. Entonces, también son puntos que tendrían que tenerse muy en cuenta en investigación. Ya para terminar, me quedan un par de preguntas. Primero, es impresionante lo que tú muestras de las posibilidades de autonomía que, a pesar de la precariedad, puede tener un interno. Como desde el lado abolitivo, que es lo que desde el marxismo clásico llaman trabajo vivo, ¿no? Desde el trabajo vivo, de cara a la necesidad del paciente, uno puede optar por hacer apuestas que impliquen sacarle una sonrisa a un paciente, que impliquen hablarle en su idioma de origen, que implique escuchar y acompañar el dolor. Entonces tú rescatas este tema, o casos como el interno PR, ¿no? Que son excepcionales, donde él voltea el servicio. Voltea el servicio. Voltea el servicio, literalmente. Sí, tal cual. Entonces, frente a esa situación de autonomía, me gustaría, ya aprovechando para terminar, que te puedas dirigir a los estudiantes sanfernandinos y pudieras darle tu mejor consejo, tu mejor testimonio de qué elementos consideras que deberían trabajar en su capacidad de autonomía, en su capacidad de autogestión personal, para poder realmente tener esa capacidad de superar la precariedad del sistema
y ponerse por encima de las dificultades y poder sacar adelante a sus pacientes, ¿no? El internado es un periodo duro y complicado y donde tenemos muchos que lidiar con servicios de salud pública que son precarios y donde en muchas ocasiones incluso recibimos abusos de parte de médicos. Hay muchos casos de violencia, hay muchos casos de autoritarismo y en realidad muchos internos se lo pasan en momentos que son complicados. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que es muy importante, que es el paciente. El bien mayor, el fin mayor es el paciente y hay muchas formas de buscar el bienestar no solamente del paciente, sino de la población en general. En mi caso, he hecho un registro, que es este diario, para que todos los futuros médicos tengan un material con que puedan ver cómo es una atención de salud y qué tipo de problemas van a afrontarse en el futuro. ¿Cuál va a ser el aporte de ustedes? Bueno, habrá que ver. Yo espero sinceramente que, en primer lugar, sean fuertes, que resistan y que también siempre vean que el final o que el fin mayor es el paciente y que hay muchos medios para poder alcanzar este fin. Entonces, unos escriben libros, otros le dan vuelta al servicio de salud como lo hizo el interno payaso que está en mi libro, y hay otros métodos más. Entonces hay que tener en cuenta que la autonomía, que la voluntad, que la independencia de nosotros los estudiantes o los médicos siempre es importante, porque nuestros fines éticos siempre son dirigidos hacia los pacientes. Entonces tengan en cuenta ese punto. Bueno, a nombre de la Facultad de Medicina quisiéramos reiterar nuestra felicitación a Daniel. Para nosotros como facultad es un orgullo que un sanfernandino más haya podido inscribir su nombre dentro de los profesionales de esta casa de estudios que hayan hecho contribuciones relevantes a la antropología médica, y esperamos que continúes por una senda de investigación y de servicio a los pacientes y al país. Gracias por su atención. Con ustedes, Juan Pablo Murillo, San Fernando Informa.